Ella es algo ruda, aunque no lo es, pero sé que lo hace porque tiene las mejores intenciones de sacar los profesionales que tenemos dentro. He tenido hartos profesores de matemáticas durante mi vida académica, pero el profesor Aníbal ha sido un profesor que con características que nunca había tenido antes. Dentro de los profesores que tuvimos el primer año, a mí hay uno que de cierta forma me marcó más, quizás por el hecho de que es más joven, quizás como más cercano a nuestra realidad, que el profesor Jonathan. Es una modelo a seguir, increíble, es muy bonita, muy profesional, muy trabajadora y es una gran profesora y se nota mucho que ama lo que hace. Se nota demasiado que le gusta lo que está haciendo, lo disfruta y eso lo transmite a su alumno. Sus clases eran como muy animadas, como que el profe siempre nos motivaba, a pesar que teníamos todos los días que entrar a las 8, el profesor siempre como que con mucha animación haciendo las clases. Me ha ayudado en todo, siempre ha estado ahí para mí, me ha apoyado en las buenas y en las malas, me ha escuchado y habla de lo buena persona que es y lo increíble que está comprometida con sus alumnos. Siento que la manera de enseñar de él es muy diferente a profesores que yo he tenido. De cierta forma nos da a entender de que un estudiante, y sobre todo un estudiante de pedagogía, no solamente se dedica a aprender contenido y a enseñar, sino que también uno tiene que ser parte activa de la sociedad. Pero esas pequeñas cosas que él hace, se quedan en uno. Por ejemplo, en mí se van a quedar, en verdad. Por eso puedo decir que el profe Jonathan es un profesor que de cierta forma a mí me ha marcado en la instancia acá en la universidad. Y eso. Bueno, la profesora Carolina, por ahora, me ha ayudado en mi desarrollo educacional docente, ya que a partir de ella he podido ver cómo una clase se debe desarrollar cotidianamente o adecuadamente, cómo poder llegar a los alumnos, influenciarlos para generar un aprendizaje óptimo en ellos. Fabiola ha sido mi profe mentora en mi práctica final y también ha sido mi profe guía en la cátedra de práctica, y ha sido súper significativa en este proceso porque en primera instancia el proceso ha sido honesto. Yo no puedo llegar y mentir, contar maravillas que ocurren en mi práctica, siendo que la tengo ahí al lado. Entonces ha sido también honesto y también ha ayudado a mi autocrítica en ese sentido. Cómo generar instancias de aprendizaje y cómo la emoción y el acercamiento a cada estudiante con su diversidad de todo el curso es relevante para el aprendizaje. Creo que he aprendido no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito humano, porque es muy criteriosa y a pesar de que uno puede tenerle miedo al principio, generalmente esos son los comentarios de que ¡ay, qué miedo que te tocó la Fabiola! Pero no, yo estoy contenta y agradezco que ella me haya acompañado en este proceso. Conocer su realidad, cómo estuvo el día, llegar y preguntarles cómo estuvo el día, hacerlo reír un rato, puede generar un ambiente más adecuado en el aprendizaje y un aprendizaje óptimo. Bueno, el profesor Martínez es un profesor que lleva mucho tiempo en el Instituto de Matemática, muchos años. A mí me tocó tenerlo como profesor en la licenciatura, en algunos cursos de teoría de la medida, análisis funcional, y también tuve la suerte de tenerlo como profesor en los cursos de magíster, específicamente los cursos optativos y como trabajo de tesis. También estuve con él en teoría punto fijo. Un profesor que trabaja muy bien, sabe mucho en su área, por lo menos que donde lo puede conocer, y básicamente es un profesor que está muy dedicado cuando se trata sobre todo de investigación. Fundió mucho nuestro trabajo de tesis, siempre es un profesor que fue comprometido, que no me dejó botado, por decirlo así. Trabaja bastante bien. Y bueno, yo personalmente considero que es un profesor que está dentro de los buenos elementos del Instituto de Matemática. Así que bueno, si está viendo este video también aprovecho de mandarle un saludo y espero que esté muy bien. Me han pedido que hable de un profesor que a mí me ha marcado muchísimo por hartas razones. Una de ellas es que fui alumna de varios ramos como análisis 1, 2, complemento de análisis. Y era muy famoso ese profesor por hacernos
trasnochar bastante en hacer los famosos juegos. Esa visión por grupo, cranearnos con un montón de ejercicios, a veces hasta marcianos, ¿cierto? Pero que finalmente ahí no ha acabado todo, venía la tortura principal, que era exponer los ejercicios donde siempre el profesor encontraba algo. Y ese profesor es mi querido profesor González, a quien recuerdo con mucho cariño, recuerdo haber aprendido mucho de él. Y le tengo mucho agradecimiento porque después de haber pasado por esa torturante experiencia de análisis 1 y 2, me buscó para poder ser su ayudante en varias de sus asignaturas. Aprendí mucho de él, me motivó mucho para seguir con estudios, por supuesto. Le agradezco por la paciencia, tantas dudas para las ayudantías, por tanta experiencia entregada, por tanta paciencia, por tantos retos también, por los retos que él tenía. Y por los famosos quizzes de los días viernes de la mañana, donde muchas veces los jueves no dormíamos por llegar con el contenido listo para rendir el famoso quiz de la semana. Famoso por eso, sé que ha pasado por generaciones, algunos ya ni lo conocen, pero a mí en particular me marcó mucho. Creo que en el Día del Profesor es importante dar ese homenaje a un gran profesor como fue el profesor Jorge González. Sobre el profe Meneses, puedo decir hartas cosas. De partida que le tengo un cariño inmenso. Por todo lo que me entregó y por todo lo que he aprendido de él. Él fue mi profesor cuando yo entré a la universidad, hizo geometría y nos hacía sufrir mucho en geometría, con las demostraciones y todo eso, bueno, que a todos les ha pasado un poco. Y de ahí recuerdo, por ejemplo, cuando decía los puntos y las rectas, que es como lo que nos quedó a todos con su voz, y hablaba de geometría siempre así, axiomática y todo. Y con él siempre tuvimos una súper buena relación. Él trabajaba en un colegio, entonces siempre nos contaba cosas que le pasaban en el colegio. Bueno, la persona de las 1000 anécdotas, le digo yo, porque siempre que pasa algo, él dice, a mí me pasó una vez esto y tengo una anécdota de esto. Tiene un montón de historias siempre que contar. Y siempre nos contaba a nosotros las del colegio, entonces nos sentíamos como ligados de algún modo entre lo que estábamos estudiando, lo que íbamos a vivir y todo, gracias a él. Y a veces rompía el hielo con su guitarra y ese tipo de cosas, que para nosotros que veníamos llegando eran como cosas súper especiales, rompiendo el esquema de lo que uno pensaba que iba a ser un profesor de universidad, que era un profesor súper cercano, súper tierno, que se preocupaba si alguien se veía triste o si le había pasado algo. Él era el primero que se daba cuenta, y nos alegraba siempre que podía con sus canciones y todo ese tipo de cosas. La relación que yo tengo con el profe Meneses, de acuerdo a lo que yo siento, es súper especial. Él fue el primer profesor para el que yo hice ayudantía. Él me escogió para que hiciéramos la ayudantía de geometría y de álgebra también, y desde ahí comencé a trabajar con él con una relación de confianza, y fuimos generando como otras instancias también donde empezamos a hablar de otras cosas y nos tomamos harto cariño. Y él siempre decía que nosotros, bueno, cuando empezamos a trabajar acá en la universidad con John, siempre decía que andábamos con el serrucho en la cartera, y al final podría decirse que sí, que ahora estoy haciendo justo los cursos que él hacía, pero no porque le quería quitar los cursos, sino que más bien quizás porque quería seguir el legado, todo lo que él me enseñó, por ejemplo en geometría, que estoy haciendo ahora, y lo que espero hacer con el taller de Chiloé, con el que estoy trabajando ahora a par, digamos, pero siempre mirándolo a él, admirándolo, como para poder hacer un trabajo también tan bueno como el que él hace, donde dice que en realidad debemos ser poetas en lo que hacemos, y tiene esa visión de la carrera distinta a la científica que uno suele tener, que tiene que ver más con un trabajo social, y que eso es lo que yo encuentro que es una de las cosas más valorables que tiene él, el espíritu y la preocupación que tiene por los demás y por su trabajo, o sea, apasionado por su trabajo, y espero yo lograr eso alguna vez. Estoy el año luz de seguir ese legado como corresponde, pero espero hacerlo lo mejor posible, porque tuve un excelente mentor en el profesor Meneses, al que quiero muchísimo y que le deseo un excelente día al profesor. En el camino me encontré con un profesor que en particular a mí, creo que a varios, al menos de esa promoción, nos marcó mucho, que fue Arturo Mena, porque él tenía una particularidad para hacer las clases, y aparte de esa particularidad tenía una forma especial de tratar los temas que en ese minuto eran. En este caso era estructuras algebraicas, y yo fui su alumna en ese ramo, me fue bien. Y luego obviamente tuvimos estructuras algebraicas 2 con él.
Creo que ha sido una persona que en lo personal me ha marcado mucho, y no solo por un tema de matemática o de profesor en términos de vocación, sino que en términos de personas, personales. Es un profesor que tiene elementos que a uno le gustaría que tuvieran en el fondo todas las personas, ojalá. Y él es una persona que escucha, que él te permite ese espacio para no decirte las cosas, sino que para escucharte primero. Y luego dirá algo al respecto, pero creo que esos aspectos o virtudes que uno podría definir de Arturo Mena son especiales, son importantes, que marcan algo interesante en las personas. Uno de los aspectos también que me llaman la atención, que creo que son difíciles en el ser humano, es ser consecuente. Y Arturo para mí es un ejemplo de una persona que es consecuente. Lo que dice hace. Y creo que en ese sentido Arturo marca una diferencia fundamental para mí en lo personal, en términos incluso de qué seguir estudiando o para dónde direccionar mi futuro profesional. Y una de las razones por la cual él no sabe, por la cual yo estoy en didáctica de la matemática y no en matemáticas puras, por así decirlo, tiene que ver con un rol social y tiene que ver con conversas profundas que fueron en un momento determinado para uno ver qué camino seguir. Y obviamente él ha incidido mucho, de buena manera, en estos caminos, digamos, y en los futuros que uno pueda tener en la vida. Una pregunta, una buena pregunta enseña mucho mejor que una buena explicación. Eso lo enseñaron en hartos cursos de didáctica, pero nunca lo viví tan bien como las clases con el profesor Pantoja. Recuerdo mucho que sus clases comenzaban con una pregunta y era muy particular su llegada a clase solamente con el plumón. Plantear una pregunta en la pizarra y hacernos pensar durante toda la clase. Eso es algo completamente admirable y que concuerda con la teoría didáctica y pedagógica que conocí en los ramos de didáctica y pedagogía. Ahora bien, es muy particular de él siempre dejarlo con una pregunta para pensarla. A veces yo pasaba semanas pensando en algo y ya me rendía, entonces sí, se lo preguntaba y la solución no era tan complicada como uno la creía. Todas estas cosas son detalles que en realidad a uno lo marcan y lo motivan para poder hacer unas buenas clases también y lograr enseñar como él. Encontrar la pregunta correcta para enseñar bien a sus alumnos y en realidad generar buenos conocimientos, pues cosas que jamás se olvidan. Pues todo esto lo aprendí con el profesor Pantoja y lo quería felicitar por todos sus años de servicio y por todo el buen trabajo que siempre ha hecho, porque no conozco persona que haya dicho que Pantoja no es el mejor profesor de lengua.